conductor exterior de una larga estructura cilíndrica coaxial está lleno con una nube de electrones, cuya densidad volumétrica de carga es ρ igual a A sobre R, para valores de R mayores que A y menores que B, donde A y B son los rayos de los conductores interior y el conductor exterior, respectivamente. El conductor interior se mantiene a potencial phi sub 0 y el conductor exterior está puesto a tierra. Determina el potencial eléctrico en la región. Resolución. El potencial eléctrico, denotado por phi, en la región donde R es mayor que A pero menor que B, que es la región entre los conductores cilíndricos, se puede determinar utilizando la ecuación de Poisson, dado que en dicha región la densidad volumétrica, denotado por ρ, es conocida, ya que según el enunciado, ρ es igual a A sobre R. Entonces, tenemos la ecuación de Poisson, que es el laplaciano igual a menos ρ sobre la permitividad del espacio. A continuación vamos a reemplazar el dato del enunciado, que ρ es igual a A sobre R, y obtenemos que el laplaciano del potencial eléctrico va a ser igual a menos A sobre la permitividad del medio por R. Esta ecuación la denominaremos ecuación asterisco. Ahora, como nos damos cuenta que el potencial eléctrico solo depende de la coordenada del radio, entonces el laplaciano del potencial eléctrico quedaría en coordenadas cilíndricas de la forma siguiente. Reemplazando el laplaciano en la ecuación asterisco, tenemos la siguiente ecuación, la siguiente expresión matemática. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, y para resolverla debemos despejar el R diferencial de R. Integro por primera vez y se obtiene. Luego de despejar R diferencial de R, la expresión nos quedaría así: diferencial de R diferencial de potencial eléctrico sobre diferencial de R. Esto va a ser igual a menos A por R sobre permitividad del medio por R, todo eso por el diferencial de R. A continuación se integrará por primera vez. En la expresión de la izquierda tenemos la integral del diferencial de R diferencial del potencial eléctrico sobre el diferencial de R. En la expresión de la derecha tenemos menos la integral de dos constantes, que son A y la permitividad del medio, diferencial de R. Como bien sabemos, cuando integramos el diferencial de una expresión matemática, nos queda lo que está dentro. En este caso, quedaría R diferencial del potencial eléctrico por el diferencial de R. Esto va a ser igual a, como en la expresión de la derecha integramos dos constantes, nos quedaría simplemente R. Y lógicamente se le agrega la constante de integración. La denominaremos constante 1. Entonces pasamos a multiplicar a la expresión de la derecha, diferencial de R, y pasamos a dividir R. Y nos quedaría la siguiente expresión matemática. Diferencial del potencial eléctrico va a ser igual a menos A sobre la permitividad del medio, más la constante 1 sobre R, diferencial de R. Ahora se integrará por segunda vez, y se obtendrá la función del potencial eléctrico que depende de R. Nos quedaría menos A sobre el potencial eléctrico por R más la constante 1 logaritmo natural de R más la constante 2. El logaritmo natural de R nace a partir que integramos 1 sobre R. La constante C1 y C2 se hallan mediante las condiciones de fronteras. Para eso debemos tener dos condiciones de fronteras. Utilizaremos la primera. Cuando R sea igual a A, el potencial eléctrico va a ser igual a phi sub 0. Y se obtiene la siguiente ecuación, que phi sub 0 va a ser igual a menos A sobre la permitividad del medio por A más la constante 1 logaritmo natural de A más la constante 2. Y a continuación tenemos la segunda condición de frontera, que va a ser cuando R sea igual a B y el potencial eléctrico sea igual a 0. Nos quedaría que 0 va a ser igual a menos A sobre la permitividad del medio por B más la constante 1 logaritmo natural de B más la constante 2. Resolviendo las ecuaciones 2 y 3, tenemos los resultados de la constante 1 y la constante 2.
la constante 1, que es igual a entre la permitividad por B menos A, menos phi sub 0, dividido entre el logaritmo neperiano de B sobre A. Y la constante 2, que es igual a phi sub 0 por logaritmo neperiano de B, más A entre la permitividad por A logaritmo neperiano de B, menos B logaritmo neperiano de A, dividido entre el logaritmo neperiano de B sobre A. Reemplazando las constantes C sub 1 y C sub 2 en la ecuación 1, tenemos que el potencial eléctrico en la región entre los conductores cilíndricos estaría dado por la siguiente expresión matemática. El análisis asumirá los siguientes valores: que ρ es igual a 20 sobre R picocoulomb sobre metros cúbicos, que A es igual a 5 centímetros, que B es igual a 10 centímetros y que la permitividad es igual a la permitividad del vacío, que es igual a 8.85 por pico Faraday por metro, y que el phi sub 0 es igual a 6 voltios. Luego reemplazar la función del potencial eléctrico quedaría de la forma siguiente. Reemplazando los valores mencionados, quedaría de la siguiente manera la expresión matemática. La función del potencial eléctrico quedaría que el potencial eléctrico es igual a menos 2.259 por R menos 8,49 logaritmo neperiano de R menos 19,33. Continuando con el análisis, graficaremos potencial eléctrico versus radio. Dada la siguiente ecuación, que resulta luego de haber tomado ciertos valores en la constante, podemos observar que cuando el radio aumenta, el potencial eléctrico disminuye, cumpliendo así las dos condiciones de fronteras, que cuando el radio vale 5 centímetros va a ser igual a phi sub 0, en este caso sería 6 voltios, y cuando el radio valga 10 centímetros, el valor del potencial eléctrico se iguala a 0. Analizando la gráfica de la línea sigue potenciales. Para esto tomaremos cuando R es igual a 6 centímetros. El valor de su potencial eléctrico en este caso tomará un valor de 4,42 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando R tenga un valor de 6 centímetros, en todo su contorno, su potencial eléctrico será de 4,42 voltios. Análogamente para 5 centímetros. En este caso tomará su potencial eléctrico en su contorno 6 voltios. Por último, analizando cuando R tome 10 centímetros. Como se tiene por segunda condición de frontera, su valor será de 0 voltios.